Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Jupá veremos el tema, los reujim marinos y el impulso. Las aguas encierran un gran misterio. Por ejemplo, las aguas se mencionan en el principio de la creación. Bereshit 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el reuj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El agua y el reuj aparecen fusionados desde el principio de la creación. Pero aquí aparece un elemento extraño, las tinieblas. ¿Por qué las tinieblas aparecen mencionados junto con las aguas y el reuj? Muy simple, porque existen reujim de las tinieblas que tienen su poder en las aguas. ¿Cuáles son esos reujim? La escritura lo llama Leviatán, Rahab y Dragón. Y en el momento de la creación, Yahweh profetiza que estos reujim serían amordazados, y lo vamos a demostrar con las escrituras. Bereshit 1:9 nos dice, dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. La palabra júntense viene del hebreo kawá, que significa atar, ligar. Eso es lo mismo que amordazar, porque si usted tiene un perro rabioso y quieres atar a ese perro, entonces lo tienes que amordazar para que no muerda a la gente. Y el perro rabioso más grande del universo es Lucifer y sus huestes. Por tanto, desde la propia creación, Yahweh estaba profetizando que Lucifer y sus huestes serían atados o amordazados. ¿Cuándo serán atados? En el milenio. Por 1000 años, Ashatán y sus huestes van a estar atados y presos en el abismo. Y la palabra abismo viene del hebreo teom, que significa aguas primigenias, es decir, cuando Yahweh ató o juntó las aguas en Bereshit, eso tiene una aplicación a reujim tremenda, porque existen poderes satánicos asociados a las aguas, es decir, el agua tiene un doble significado. En sentido positivo, el agua representa el Reuj HaKodesh, porque Yahshua mencionó los ríos de agua viva, y eso lo asoció con el Reuj HaKodesh. Pero en sentido negativo, las aguas simbolizan a los reujim de las tinieblas, y las zonas costeras son muy vulnerables a los ataques de estos reujim marinos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Usted vaya y visite una ciudad costera y te darás cuenta que es una ciudad muy corrompida. Por ejemplo, una ciudad costera es la ciudad de Lima, que es la capital del Perú. Lima está infestado por reujim marinos, porque el nivel de delincuencia e inmoralidad es cada vez peor. Usted vaya a Lima, a sus zonas costeras, y agradece a Yahweh si sales con vida. Es una ciudad terrible. Y no solo Lima, sino que todas las ciudades costeras están muy influenciados por estos reujim marinos. Taelim 104:24 nos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Yahweh, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este Leviatán que hiciste, para que jugase en él. El reino marino es uno de los reinos más variados y extraordinarios que Yahweh creó. Pero Lucifer en estos momentos controla este reino y tiene muchos reujim bajo su mando que le ayudan en esta tarea.
Los demonios operan en océanos, ríos y lagos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. La perversión sexual y la embriaguez han aumentado. Cuando la gente ha frecuentado las playas, miles de jóvenes han sido seducidos por reujín marinos después de sus vacaciones en las playas. Eso está comprobado. Y de hecho, las grandes fortalezas de perversión son ciudades que se encuentran en medio de grandes masas de agua. Por ejemplo, Nueva York, Río de Janeiro, Estambul, Ciudad del Cabo. Esas ciudades son cuna de la perversión. ¿Por qué? Están rodeados de masas de agua y, curiosamente, las drogas ilegales son transportados por medio del mar. ¿Simple casualidad? Claro que no. Lucifer tiene sus fortalezas demoníacas en el mar. El mar representa lo secreto y lo escondido, y de hecho, los seres humanos solo han explorado menos del 10% de los océanos, es decir, un 90% de los mares es un secreto. Nadie sabe qué hay exactamente en esos lugares recónditos, pero nosotros sabemos que Hashatán tiene sus fortificaciones en los mares, y de hecho, los grandes brujos visitan las islas para realizar sus brujerías, porque en esos lugares la presencia demoníaca es terriblemente fuerte. Revelaciones 17:1 nos dice: vino entonces uno de los 7 malaquín que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan pueblos, naciones y lenguas, es decir, todas las naciones han sido infestados por reujín marinos, porque Babilonia se sienta sobre muchas aguas. Y aquí viene un dato interesante. Aquellos que controlen los mares, controlan todo el mundo. Por eso los grandes imperios siempre tenían grandes flotas de barcos. Por ejemplo, los españoles, los portugueses y los ingleses tenían naves muy sofisticadas, y actualmente Estados Unidos y Rusia son las 2 potencias más grandes, y curiosamente esas 2 naciones han estado luchando por la supremacía del mar. Y esto no es todo. Rusia tiene un submarino llamado Poseidón. ¿Quién es Poseidón? Es el nombre del dios del mar de la mitología griega. Es decir, Rusia está siendo patrocinado por reujín marinos. Por eso es una potencia mundial. Y aquí viene un dato interesante. En la escritura se menciona a Leviatán y Rahab. ¿Quiénes son estas entidades? Bueno, Leviatán hace referencia a Lucifer y Rahab hace referencia al ángel del abismo Abadón. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque solo Lucifer y Abadón son mencionados por nombre en toda la escritura. Lucifer y Abadón son los únicos ángeles caídos que se mencionan por nombre en los 66 libros de la escritura. Obviamente en el libro de Enoch se mencionan a Shemiasa y muchos ángeles caídos, pero de todos esos ángeles caídos, Lucifer y Abadón son los más prominentes. Por eso la escritura los menciona por nombre. Por tanto, es demasiado obvio que Leviatán hace referencia a Lucifer y Rahab hace referencia al ángel del abismo Abadón. Y Jezquel 29:3 nos dice: habla y di, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón
que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Faraón y Egipto están conectados al agua de los ríos. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Faraón y Egipto fueron controlados por reujim marinos, y ustedes saben que Faraón y Egipto fueron destruidos en el Mar Rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, la liberación y la salvación solo va a venir cuando sean destruidos los reujim marinos, y ahora se entiende mucho mejor por qué las personas no aceptan la salvación, porque están poseídos por reujim marinos. Esos reujim los tienen esclavizados en la transgresión. Job 38:8 nos dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El orgullo se conecta con las aguas. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Los mares están infestados con reujim de las tinieblas. Por eso cuando las personas van a la playa, después caen en fornicación y adulterio. Con esto no quiero decir que ir a la playa sea algo malo. Lo malo está en que las personas van a la playa sin pedir protección de Yahweh y Yahshua. Eso sí es peligroso, porque los reujim marinos están sedientos de carne y sangre. Por eso hay cantidad de noticias donde las personas fueron al mar y ocurrió una tragedia. Por ejemplo, esta noticia nos dice: en Ventanilla, Lima, una familia murió ahogada en la playa mientras pescaba. Y esta noticia nos dice: intentó salvar a su hija, pero murió ahogado en el mar en Nueva Jersey. Y esta otra noticia es más escalofriante. El texto dice: tragedia en Colombia. Una mujer que caminaba por la playa murió impactada por un rayo. La pregunta es: ¿por qué ocurren tragedias de forma constante en las playas del mar? Es demasiado evidente. Existen reujim marinos que están sedientos de sangre. Por eso Yahweh dice en Job: el orgullo de tus olas. El orgullo tiene que ver con reujim de las tinieblas. Por tanto, no vayan a las playas sin el permiso de Yahweh y Yahshua, porque son lugares de actividad demoníaca muy fuerte. Nahum 3:8 nos dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro? Ashatán siempre construye sus fortalezas cerca de mares o ríos, y el ejemplo más claro de esto es la antigua ciudad egipcia de Tebas. Esa ciudad era considerada inexpugnable, pero Yahweh lo destruyó. Otra fortaleza de Ashatán cerca del mar fue la ciudad de Tiro. Esa ciudad tenía acceso directo al mar y era considerada casi una fortaleza infranqueable. Y de hecho, a Nabucodonosor, el rey más poderoso de Babilonia, a él le tomó 13 años sitiar y tomar Tiro. ¿Qué significa esto? Las fortalezas más grandes de Ashatán se encuentran en las ciudades portuarias. Por eso las ciudades costeras son una fortaleza del crimen y la perversión, porque Ashatán tiene sus baluartes ahí. Usted vaya a Lima, a la zona del Callao, que es una zona muy costera. Vaya a esa zona
y agradece a Yahweh si sales con vida, porque la delincuencia apesta desde lejos. Babilonia y Nínive eran también ciudades fundadas cerca de ríos grandes, porque Babilonia se encontraba cerca del río Éufrates y Nínive se encontraba cerca del río Tigris, y ambas ciudades, Babilonia y Nínive, eran tremendamente corruptas porque estaban influenciados por reujim marinos, y de hecho, en Revelaciones se menciona que existen 4 ángeles caídos que están atados junto al río Éufrates, es decir, existe fuerte actividad satánica cerca de las grandes masas de agua, porque el Éufrates es uno de los ríos más grandes y caudalosos del mundo. Y Sheyá 42:10 nos dice: cantad a Yahweh un nuevo cántico, su exaltación desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Aquí está el secreto para frenar la delincuencia y la perversión en las costas. ¿Cuál es ese secreto? Instalar la tienda de David en las ciudades costeras, porque la exaltación y la plegaria es la única arma que puede vencer la delincuencia y la perversión. En ciudades costeras no existe otra arma. En vano sería poner más policías para controlar la delincuencia, porque este problema no es físico, sino que este problema es netamente a reujim, porque los demonios marinos se han apoderado de las ciudades costeras y la única forma de vencerlos es instalar la tienda de David en esas ciudades costeras. Un cántico nuevo es el antídoto para frenar a estos demonios marinos. Revelaciones 16:4 nos dice: el tercer malaj derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al malaj de las aguas que decía: justo eres tú, oh Yahweh, el que eres y el que eras, el Kadush, porque has juzgado estas cosas. En Revelaciones, los juicios de Yahweh caen sobre las aguas, tanto en las aguas del mar como en las aguas dulces. La pregunta es, ¿por qué? Porque existen reujim marinos de las tinieblas que operan desde las aguas, pero la Escritura también menciona que existe un malaj de Yahweh asignado a las aguas, porque aquí el texto menciona al malaj de las aguas, y ese malaj tiene la autoridad de juzgar a los reujim marinos, es decir, podemos pedirle a Yahweh que libere a estos malaquín para verter juicios sobre el reino marino de las tinieblas. ¿Y cuántos de ustedes saben que los reujim marinos son los más poderosos? ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Los grandes enemigos de Yasharel siempre tenían dioses marinos. Por ejemplo, ¿cuál era el dios de los filisteos? Era un dios pez llamado Dagón. Y curiosamente los filisteos eran un pueblo costero, es decir, los pueblos o ciudades costeras es imposible que no estén influenciados por reujim marinos. Y estos reujim marinos son muy poderosos. ¿Cómo podemos estar seguros? Es muy simple, porque Yahweh levantó hombres muy especiales para derrotar a los filisteos. Por ejemplo, Sansón fue levantado para liberar a Yasharel de los filisteos, y el rey David aplastó por completo a los filisteos. ¿Qué representan los filisteos? Representan nuestra guerra constante contra los reujim marinos, y Yahweh levantó al rey David
para acabar con los filisteos, es decir, solo un David con unción de guerra puede derrotar a los Reujim marinos. Bereshit 1:20 nos dice: dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes, peces y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Los Reujim marinos son de muy alto rango. ¿Cómo lo sabemos? Porque los primeros seres vivientes que Yahweh creó son las criaturas marinas, y en segundo lugar aparecen las aves, es decir, los Reujim marinos efectivamente son primeros en rango, y como Hashatán tiene Reujim marinos a su servicio, entonces esos Reujim obviamente tienen mucho rango y autoridad, y lo vamos a demostrar a mayor profundidad. Por ejemplo, el Reuj que hacía botar espumarajos a un muchacho. ¿Quién era este Reuj? Lo vamos a demostrar. Marcos 9, del 17 al 29 nos dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un Reuj mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y cuando Yahshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Reuj inmundo, diciéndole: Reuj mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el Reuj, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Yahshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo: este género con nada puede salir, sino con plegaria y ayuno. Este Reuj inmundo que atacaba a un muchacho era un Reuj marino. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque la escritura lo revela. Aquí se menciona que el muchacho botaba espumarajos por la boca. Eso indica que este Reuj era un Reuj marino, porque las aguas producen espumas cuando se acumulan burbujas. Esa es la primera pista. Pero la segunda pista es la frase: y se va secando. Eso hace referencia a las criaturas del mar, porque toda criatura del mar, cuando está fuera del agua, comienza rápidamente a secarse. Es decir, este Reuj inmundo que hacía botar espumarajos a un muchacho, ese Reuj efectivamente era un Reuj marino, y la evidencia más clara se encuentra en el verso paralelo de Mateo. Matías 17:15 nos dice: Adón, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces es demasiado evidente que este Reuj inmundo que hacía botar espumarajos, ese demonio, era un Reuj marino, y estos Reujim marinos tienen mucho rango y autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Yahshua dice: este Reuj no sale sino con plegaria y ayuno. Es decir, los Reujim marinos de Hashatán tienen mucho rango y autoridad, y para echarlos fuera se necesita mucha plegaria y ayuno. Solo de esa forma son echados y dominados. Entonces, Matías 17:15 nos dice: Adón, ten compasión de mi hijo que es lunático. ¿Por qué el muchacho que botaba espumarajos es llamado lunático?
¿Qué tiene que ver la luna en todo esto? Bueno, la luna ejerce una fuerte influencia sobre los océanos. La luna genera las mareas. Eso es en la parte física. Pero en la parte Areuhim hay potestades satánicas que operan desde la luna. Y desde luego, estas potestades satánicas controlan a los demonios marinos. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que hay potestades satánicas en la luna? Bueno, la propia escritura lo revela. Job 31, del 26 al 27 nos dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. En la luna hay potestades satánicas. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de que Job dijera: mi corazón se engañó en secreto por mirar la luna? Obviamente Job sabía que en la luna hay potestades satánicas que engañan el corazón de la gente. Por eso los pueblos paganos honraban mucho a la luna. Por ejemplo, la reina del cielo es una potestad satánica que opera desde la luna. Por eso los pueblos paganos hacían tortas redondas en honor a la luna. Y luego lo ponían velitas, porque la luna no tiene luz propia. Es decir, todos aquellos que celebran cumpleaños están siendo influenciados por la potestad satánica que opera en la luna. Y esta potestad satánica trabaja por medio de los demonios marinos, porque la luna ejerce fuerte influencia sobre los océanos, es decir, todas las naciones que son representadas por el mar. Todas estas naciones están bajo el control de la potestad satánica que está en la luna. Por eso mirar largo tiempo la luna tiene consecuencias graves, y de aquí surgió la leyenda del hombre lobo. Esa leyenda todos lo conocen. Un hombre mira por largo tiempo la luna y se convierte en hombre lobo. Esa leyenda tiene algo de verdad, porque el hombre en sí no se convierte en lobo, sino que los demonios marinos lo poseen y le hacen actuar como el muchacho que botaba espumarajos. Ese muchacho seguramente miraba mucho la luna, y como la luna ejerce influencia en el mar, entonces los demonios marinos lo poseyeron, y su papá lo llama lunático. Es decir, la leyenda de los hombres lobo en realidad se trata de un lunático que ha sido poseído por demonios marinos. Por tanto, no miren la luna por mucho tiempo, menos cuando está llena, porque en ese momento la influencia demoníaca es más fuerte. Y todos aquellos que están guardando calendario lunar, todos ellos, sin darse cuenta, están siendo influenciados fuertemente por las potestades satánicas que están en la luna. Ellos no lo saben, pero la realidad es que el calendario lunar de los judíos ha sido inspirado por reujín lunáticos. Mirar la luna para celebrar las Moedín es un engaño, pero los judíos miran la luna y celebran las Moedín. Eso es un engaño, porque Job dijo claramente: si he mirado a la luna y mi corazón se engañó en secreto. Mirar la luna te engaña en secreto. La propia escritura lo revela. Pero los judíos y todos los que guardan calendario lunar no saben que están siendo engañados en secreto. Estas potestades lunáticas han engañado al mundo por medio de los demonios marinos. Ellos inspiraron el calendario lunar
Y ahora esas personas están totalmente controladas por Reujín lunáticos, porque la Escritura dice: ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si obedeces el calendario lunar, ¿de quién eres esclavo? Es totalmente evidente. Eres esclavo de Reujín lunáticos y demonios marinos. Esa es la triste condición en que se encuentran los mesiánicos que siguen calendario lunar. Y la única forma de liberarlos, ¿saben cuál es? El siguiente verso lo revela. Y Jezquel 32:3 nos dice: así ha dicho Yahweh Adoní, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos mares, y te harán subir con mi red. Las redes se utilizan para atrapar criaturas marinas, es decir, existe una red para atrapar y eliminar a los demonios marinos. ¿Cuál es esa red? Es la red de la exaltación y la plegaria. Esa red de Yahweh y Yahshua es tan poderoso que los demonios marinos no pueden escapar, y la fuerza de la red depende del nivel de exaltación y plegaria. Es decir, la tienda de David es el arma mortal para los demonios marinos. Por tanto, esta es la palabra de Yahweh para vencer a los Reujín marinos. Taelim 50:23: el que sacrifica exaltación me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Tarde y mañana y a mediodía, haré plegaria y clamaré, y él oirá mi voz. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo más detalles de los Reujín marinos, pero ahora veremos a Leviatán, que es el rey del orgullo. Job 41:33 nos dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca a Leviatán, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. ¿A quién representa el Leviatán? Representa al querubín más soberbio que existe. Estamos hablando de Lucifer, y Lucifer es descrito como el dragón, la serpiente antigua, y curiosamente esos mismos títulos se aplican al Leviatán. Y Sheyá 27:1 nos dice: en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Estas descripciones calzan perfectamente con Lucifer, es decir, no cabe duda que el Leviatán es una referencia para Lucifer. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, Lucifer tenía 5 ambiciones en Ishaya 14, y curiosamente el Leviatán solo aparece 5 veces en toda la escritura. Eso lo pude comprobar personalmente con un programa. Por tanto, queda demostrado que Leviatán es un monstruo marino que hace referencia a Lucifer, el rey del orgullo. Job 41 del 1 al 3 nos dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? Aquí se menciona que Leviatán no habla ruegos. ¿Qué significan los ruegos? Bueno, los ruegos hacen referencia a la plegaria, es decir, los soberbios nunca hacen plegaria a Yahweh, y todos aquellos que tengan el reuj de Leviatán
no les interesa la plegaria y a menudo se duermen durante la plegaria y en algunos casos abandonan la sala de tefilá. Esas características tienen las personas con el reuj de Leviatán, porque Leviatán nunca multiplica ruegos, es decir, no le interesa la plegaria, porque es el rey del orgullo. Con esto no quiero decir que usted permanezca en la sala de tefilá 2 o 3 horas obligatorias. Claro que no. Lo que quiero decir es que por lo menos 1 hora de tefilá tienes que aguantar y después normal puedes ir a descansar, porque sabemos que tienes obligaciones en tu trabajo. Pero si alguien no aguanta por lo menos 1 hora de tefilá en la sala, entonces claramente está siendo influenciado por el reuj de Leviatán. Por tanto, ya saben cómo identificar a esas personas que tienen el reuj de Leviatán. Y aquí viene otro dato adicional para identificar a las personas que tienen el reuj de Leviatán. ¿Cuál es ese dato? Job 41 dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? La lengua de Leviatán nadie lo puede amordazar con anzuelo. Es decir, las personas que tienen el reuj de Leviatán son personas que no pueden controlar su lengua. Tienen una lengua tan larga como si fueran camaleón, y el camaleón tiene su lengua que mide el doble de la longitud de su cuerpo. Es decir, si usted mira a una persona que no controla su lengua y habla demasiado, entonces esa persona está siendo influenciado por el reuj de Leviatán, porque a Leviatán nadie lo puede amordazar su lengua. Job 41:4 nos dice: ¿hará pacto contigo el Leviatán para que lo tomes por siervo perpetuo? El Leviatán aborrece los pactos, no hace pactos con nadie, porque él es un reuj independiente. Es decir, las personas que dicen: yo no sigo a hombres, esas personas que desechan al proclamador, están poseídos por el reuj de Leviatán, porque Leviatán es un reuj independiente. No le gusta la sujeción, él hace lo que le da la gana. Y eso tiene una aplicación profunda hoy en día, porque hay cantidad de creyentes que desechan al proclamador de Yahshua, y la salvación para ellos es bajo el lema: yo no sigo a hombres. Esa frase es el lema favorito de Leviatán, porque a Leviatán no le gustan los pactos, él aborrece los pactos. Leviatán es el rey del orgullo, y el orgullo impide a las personas caminar en pacto con Yahshua y su proclamador. Se necesita humildad para entrar y caminar en pacto. Y uno de los pactos más conocidos es el pacto matrimonial. Y como Leviatán aborrece los pactos, entonces las personas que quieren divorciarse tienen el reuj de Leviatán, porque Yahshua nunca quiere el divorcio, y solo en caso de infidelidad el divorcio procede. Pero si el cónyuge perdona la infidelidad, entonces eso es humildad y madurez. Pero muy pocas personas quieren perdonar a su cónyuge. Para ellos la mejor salida es el divorcio, porque tienen el reuj de Leviatán. Y aquí viene otro dato clave para identificar a las personas con el reuj de Leviatán. Job 41:4 nos dice: ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Leviatán no tiene don de servicio hacia los demás. Él no conoce la palabra servir. Es decir, las personas que tienen el reuj de Leviatán
no quieren asumir responsabilidades, porque toda responsabilidad implica servir a los demás. Por tanto, hasta este punto, tenemos 6 características para identificar a las personas que tienen el reuj de Leviatán. Esas personas son orgullosas, no les interesa la plegaria, no controlan su lengua, desechan al proclamador de Yahshua, no asumen responsabilidades y finalmente apoyan el divorcio. Esas 6 características lo tienen las personas con el reuj de Leviatán. Job 41:22 nos dice: en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. La fuerza de Leviatán está en su cuello. ¿Qué representa el cuello? Representa la obstinación y la terquedad para cambiar. Pero también el cuello representa el rechazo de la corrección. Y lo vamos a demostrar. Irmías 17:23 nos dice: pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Todos aquellos que rechacen la corrección tienen el reuj de Leviatán, porque Leviatán tiene duro su cerviz como piedra. Pero el cuello de Leviatán no es la única parte que está endurecido, sino que el corazón de Leviatán es duro como piedra de corindón. Y esto tiene que ver con los divorcios. Job 41:24 nos dice: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. La dureza del corazón provoca el divorcio y los problemas de pareja. Yahshua dijo bien claro que el divorcio fue dado por causa de la dureza de corazón, es decir, los que no quieren reconciliarse con su pareja están siendo influenciados por el reuj de Leviatán o Lucifer. Hasta ahí vamos a avanzar con el tema de los reujín marinos. Ahora vamos a ver el impulso. Cuanto mayor sea el impulso de una cosa, mayor será el impacto que tendrá. Y uno de los mejores ejemplos de impulso es el huracán. El huracán comienza con una pequeña tormenta lejos de las costas, pero cuando ese huracán ha tomado impulso, entonces llega a las costas y destruye todo a su paso. Es decir, mientras mayor impulso tenga una cosa, mayor impacto va a causar. Y lo mismo se aplica al ministerio y nuestras vidas. Mientras mayor impulso tengamos, mayor impacto vamos a causar en las personas, pero todo depende del impulso. Otro ejemplo de impulso es el equipo de fútbol que gana de forma seguida. Ese equipo entra en racha ganadora y mientras más gane, más difícil será vencerlo. Y lo mismo se aplica a nosotros. Mientras más avancemos en la obra del ministerio, más impulso Yahweh y Yahshua nos están dando. Por eso Hashatán comienza a preocuparse y quiere frenarnos a toda costa. Por tanto, la clave del triunfo es conseguir y mantener el impulso. Primera de Shemuel 17, del 33 al 36 nos dice: dijo Shaul a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Shaul: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Elohim viviente. Una de las claves para ganar impulso es permitir que tus triunfos te lleven a un mayor impulso. Por ejemplo, los triunfos anteriores de David le dieron el suficiente impulso para derrotar a Goliat. Es decir, cada triunfo que Yahweh te da aumenta tu impulso, y el impulso fortalece tu confianza, aumenta tu fuerza y habilidad para la próxima batalla. En simples palabras, los auténticos campeones entienden muy bien el impulso, y por supuesto, los auténticos líderes comprenden la importancia del impulso. Taelim 18:37 nos dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. El rey David sabía cómo tomar impulso y usarlo en contra del enemigo, porque una vez que David obtuvo la ventaja, presionó la batalla y no regresó hasta aplastar completamente al enemigo. Es decir, no se conformó con ganar la batalla, sino que ejecutó su impulso hasta moler al enemigo como polvo. Por ende, el rey David entendía la importancia del impulso. Una vez que Yahweh te da impulso, no te detengas, sino que continúa hasta aplastar al enemigo como David. Pero tristemente, hay muchos miembros de la asamblea que detienen su impulso. ¿Cómo se detiene tu impulso? Cuando pausas tu asignación, es decir, Yahweh te ha asignado una función, pero tú decides tomarte un relajo y no cumples tu asignación. En ese momento, tu impulso se ha detenido. Comprender el impulso es de vital importancia. No abandones o pauses tu asignación nunca, porque ese es el peor error que puedes cometer. Ahora echemos un vistazo al impulso de Josué. Josué 10 del 12 al 14 nos dice: entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Yasharel, y dijo en presencia de los Yasharelim: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yashar? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse, casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Yasharel. Uno de los milagros más grandes registrados en la Escritura ocurrió en el campo de batalla. Josué habló, y el sol y la luna se detuvieron casi un día entero. Es decir, Josué recibió un día extra para derrotar a sus enemigos. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Josué comprendía muy bien el significado del impulso. Una vez que vio la derrota de los amorreos, no permitió que el sol se escondiera. Este milagro le dio el impulso que necesitaba para destruir a sus enemigos. Es decir, Josué no permitió que la oscuridad frenara su impulso, y por ende, aquellos que saben utilizar el impulso siempre van a tener triunfos aplastantes contra las tinieblas. Incluso el impulso también se aplica en la política.
porque los candidatos que obtienen impulso ganan las elecciones. ¿Cómo obtienen impulso los candidatos? Lanzando un tema y promesa muy llamativo. Y lo mismo se aplica en las guerras. El ejército que gane impulso siempre va a ganar la guerra. Pero si alguien frena ese impulso, entonces las cosas dan un giro de 360 grados. Por ejemplo, Alemania estaba ganando la Segunda Guerra Mundial porque Hitler había tomado impulso, y cuando Alemania parecía invencible, en ese momento Hitler toma la decisión de invadir Rusia, pero no sabía que las temperaturas en Rusia eran feroces y como consecuencia 300.000 soldados alemanes fueron asesinados y capturados. Es decir, el invierno ruso frenó el impulso de Hitler, y a partir de ese momento Alemania cayó en picada hasta que finalmente perdió la guerra. ¿Por qué perdió? Porque su impulso había sido frenado. Y algo similar sucedió con Napoleón. Napoleón estaba barriendo Europa porque había ganado mucho impulso. Su ejército era casi invencible, pero curiosamente, el invierno ruso frenó su impulso porque Napoleón tomó la mala decisión de invadir Rusia. Es decir, Hitler y Napoleón perdieron porque un invierno ruso frenó su impulso, y por ende el impulso tiene una aplicación en todos lados. Ahora bien, los milagros tienen el poder de disparar tu impulso, porque Yeshua hizo muchos milagros y en poco tiempo lo estaban siguiendo multitudes, y Yeshua estaba ganando tal impulso que los fariseos pensaron en matarlo para detener su impulso. Yohanan 11:47 nos dice: entonces los principales Kohanim y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar Kadush y nuestra nación. Yeshua hacía muchos milagros, y el milagro que colmó el vaso fue la resurrección de Lázaro. Con ese milagro Yeshua estaba ganando tan grande impulso que los fariseos ya estaban temblando y dijeron: tenemos que matar a Lázaro y frenar su impulso. Es decir, el impulso es la clave para impactar a las naciones. Entonces, no desprecien las cosas pequeñas, porque los huracanes comienzan con un pequeño ventarrón, pero cuando toman impulso, entonces causan un tremendo impacto. Y puede que la gente nos mire como algo pequeño, pero si seguimos avanzando, entonces Yahweh y Yeshua están multiplicando nuestro impulso para llevar la proclamación a otro nivel. Segunda de Shemuel 3:1 nos dice: hubo larga guerra entre la casa de Shaul y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo impulso y la casa de Shaul se iba debilitando. Aquellos que obtengan impulso prevalecerán, porque David ganó impulso en su guerra con la casa de Shaul. Pero antes que llegara ese día, David incluso pensaba que iba a morir en manos de Shaul. En segunda de Shemuel 27:1, David decía en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Shaul. Es decir, parecía que David iba perdiendo su impulso, pero Yahweh lo iba fortaleciendo, y ese impulso lo llevó no solo al trono de Yasharel, sino que lo llevó al triunfo total sobre sus enemigos. Segunda de Shemuel capítulo 8 nos dice:
Sucedió que después de esto, David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó a Meteg Ama de la mano de los filisteos e hirió a Moab. Los midió con un hilo y los arrojó por tierra. David hirió también a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David mató de los sirios 22,000 hombres, y todos los de Edom fueron siervos de David. David estaba en lo que hoy llamamos Racha. Aprovechó muy bien su impulso y lo mantuvo para derrotar a sus enemigos. Cada triunfo le dio un mayor impulso para su próximo desafío. Si me das tu mano, yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Yo te sigo pensando a ti, no puedo yo frenarlo, pero sé y entiendo qué fuerza tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. El impulso te puede ayudar a alcanzar muchos triunfos, pero aquí viene un dato un poco escalofriante. El impulso también puede jugarte en tu contra. Y vamos a examinar la historia de Absalón, porque si la maldad no se detiene, entonces cobrará mucho impulso. El ímpetu de los triunfos de David llegó a su fin debido al pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de Uría. Esto abrió una puerta para que Ashatán usara al propio hijo de David, porque Absalón ganó impulso contra su padre. Segunda de Shemuel 15:12 nos dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, ganó impulso, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esto nos muestra una vez más el poder del impulso. Una vez que algo gana impulso, es difícil de frenarlo, y esto se aplica tanto en sentido positivo como negativo, porque la conspiración de Absalón se hizo tan poderosa hasta tal punto que David dijo: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. David tuvo que huir por su vida, porque el impulso del mal había ganado demasiado impulso. Y solo la plegaria de David y la intervención de Yahweh pudo frenar el impulso de Absalón, es decir, una transgresión no solo puede detener tu impulso, sino que puede aumentar el impulso del mal contra ti. Por eso es importante mantener nuestro impulso y abandonar toda transgresión. Segunda de Shemuel 5:20 nos dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. David describe su impulso en Yahweh como una ruptura de aguas. Otras traducciones dicen como aguas que rompen la presa. Y fíjense que David llama a ese lugar Baal Perasim. Ese nombre significa el Adón de las explosiones. ¿Qué significa esto? Bueno, la clave del impacto es el impulso. Cuanto mayor sea el impulso, mayor impacto va a causar. Es decir, Yahweh quiere darnos tanto impulso que literalmente estallemos sobre nuestros enemigos. Lucas 24:49 nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder dunamis desde lo alto. La primera asamblea comenzó con poder o impulso, es decir, el impulso es el resultado del poder dunamis.
cuanto más poderosa se vuelve una cosa, es porque lleva mucho impulso. Y el impulso para la asamblea es el poder del Ruach HaKodesh. Hechos 12 del 1 al 3 nos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la asamblea para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Yohanan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Kefas. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Una de las formas en que Hashatán detiene el impulso es atacando a sus líderes, porque Yahweh se mueve a través de los líderes, y esto lo sabe Hashatán. Por eso mató a Jacobo y tenía planeado matar a Kefas también. Es decir, si Hashatán logra desanimar o eliminar a un líder de la asamblea, entonces va a lograr detener el impulso en la asamblea. Por eso el proclamador necesita mucho apoyo en plegaria, porque Hashatán tiene como blanco principal al proclamador. Ahí se encuentra el impulso primordial de la asamblea, porque Yahshua dijo: yo les haré columnas en mi reino. Y si Hashatán logra eliminar una columna, eso va a traer consecuencias graves. Por eso el proclamador necesita mucha plegaria. Y de hecho, si la asamblea del primer siglo no hubiera hecho plegaria por Kefas de forma continua, entonces Hashatán sí o sí se hubiera llevado también a Kefas, porque Herodes ya había matado a Jacobo y el siguiente blanco era Kefas, pero la asamblea hizo plegaria sin cesar por Kefas y Yahweh lo liberó de la muerte. Por tanto, las plegarias por el proclamador son vitales, porque es una cuestión de vida o muerte. Cualquiera que gane impulso encontrará resistencia. Hashatán no estará de brazos cruzados cuando el ministerio avanza. Por eso siempre tratará de bajarse al proclamador. Pero seguimos en pie de guerra. Gálatas 3:1 nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y más adelante Shaulo añade diciendo: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los Gálatas habían dejado de correr, es decir, perdieron su impulso. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos se dejaron controlar por maestros legalistas que observaban la Torá en letra. Eso frenó el impulso de los Gálatas. Jacobo 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante, sin impulso en todos sus caminos. El doble ánimo te robará tu impulso. Por eso algunos creyentes nunca obtienen impulso, porque son totalmente indecisos. Finalmente les dejo el antídoto para recuperar el impulso. Taelim 39:13. Déjame y tomaré fuerzas, impulso. Yahweh es mi fortaleza, impulso, y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le exaltaré. Tu sendero tan resplandeciente a mi corazón deja ensanchado. Ven, toma mi mano para ir por toda la perpetuidad. En el instante en que me acerqué a ti, mi mente trajo a mí pelear para ti, que cuando era niño fue tan valioso para mí.
Quiero hacer tu perfecta voluntad en mi caminar. Si me das tu mano yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Yo te sigo pensando a ti, no puedo yo frenarlo, pero sé y entiendo qué fuerza tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Mi corazón ensanchado vibra por el soplo del Omnipotente. El universo tú para siempre lo conducirás. Voy a amarte para toda la vida, tú me importas por encima de todo. Ven, toma mi mano para ir por toda la perpetuidad. En el instante en que me acerqué a ti, mi mente trajo a mí pelear para ti, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero hacer tu perfecta voluntad en mi caminar. Si me das tu mano yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Yo te sigo pensando a ti, no puedo yo frenarlo, pero sé y entiendo qué fuerza tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Voy a amarte para toda la vida, tú me importas por encima de todo. Ven, toma mi mano para ir por toda la perpetuidad. En el instante en que me acerqué a ti, mi mente trajo a mí pelear para ti, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero hacer tu perfecta voluntad en mi caminar. Si me das tu mano yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Yo te sigo pensando a ti, no puedo yo frenarlo, pero sé y entiendo qué fuerza tú me darás y el valor para pelear Yahweh me dará. Tu sendero tan resplandeciente a mi corazón deja ensanchado. El universo tú para siempre lo conducirás. Voy a amarte para toda la vida, tú me importas por encima de todo. Ven, toma mi mano para ir por toda la perpetuidad.